Pues mira, el primer tema está relacionado con tu trabajo como científica. Tomo un poco la curiosidad que tienes tú por los temas que estudias y de dónde surge un poco esta forma tuya de involucrarte con las ciencias. Eh, Luego está una parte que es más directamente la revista Hipótesis y tu percepción sobre lo que hace la revista, la función que cumple y cómo se trabajan los artículos, los contenidos. Y por último, había unos elementos que son ya más como un mapa de lo que estamos buscando, que es un poco para entender la audiencia que tú identificas que es de la revista, cuál es un poco el imaginario digamos, la cabeza de lo que es la revista y los productos que ofrecen, o sea, los contenidos, eventos, otras cosas, y luego un poco una proyección a futuro y el contexto en el que está inmersa la revista. Entonces, en esos tres bloques, pues es que nos queremos mover. Entonces, si Nada quieres, más. ya verás que todo va andando ahí como un río, así que Bueno, eh, entonces comencemos con lo primero. No estoy tu segura de relación entender qué, con tu exacto, ciencia. qué Ujú. respuesta esperan ahí, pero pues la verdad es que yo vengo, creo, de una crianza en ciencias que es muy de transferencia del conocimiento y de transferencia de los resultados de investigación. Y la transferencia tiene muchas formas, ¿cierto? La transferencia yo sé que hoy en día se entiende como hacer una patente o licenciar o eso, pero en realidad lo que hace hipótesis para mí también es una de las formas de transferencia de los resultados de investigación o debe serlo, ¿sí? No, no sabemos si lo estamos logrando porque realmente nunca hemos medido qué es lo que se logra con hipótesis, pero sí debería ser la vía que la facultad tiene para divulgar a un público más amplio, es decir, un público que está por fuera de los journals académicos, ¿sí? Esa revista no es para colegas académicos. Nosotros publicamos nuestros resultados en los journals académicos, todo el mundo lo hace y sabe dónde lo publica. Sin embargo, la revista debería llegar a otro público, ¿sí? Ninguna persona y con esto entiéndanme que yo, por ejemplo, detesto esas ideas de vamos a bajar el lenguaje, sí, a mí eso me choca mucho porque es que no estamos hablándole a gente que no tenga educación, sencillamente estamos hablándole a personas que no usan el lenguaje científico que usamos cada uno en nuestra disciplina. Sí, entonces sí me gustaría mucho que nos ayudaran a cambiar esa forma de hablar. No estamos bajando nada, estamos cambiando el lenguaje. ¿Sí? Y eso no es fácil, tampoco. El dejar la jerga académica es difícil, porque pues son términos muy precisos y uno no quiere, por cambiar la forma de decirlo, caer en una imprecisión. Claro, yo esto, de hecho, te lo quería preguntar en concreto porque, bueno, te lo quería preguntar más adelante, pero ya lo has puesto sobre la mesa, o sea que de una vez. Estuve mirando tu paper sobre el camarón blanco am, bueno, este caso de la enfermedad del Bacillus nicheniformis. Y esto, sí. Y me parece muy interesante que tú en este paper incluyes algunos elementos que dan contexto, información de la FAO y un poco otras cifras que tienen que ver con lo que pasa con los pescadores que están afectados por esto. Y esto es una cosa que nos interesa un poco que se vuelva como práctica normal y que también mientras que se hace el ejercicio de intentar entender cuál es el lenguaje que le sirve a la gente, pues también hay muchos datos que tú vas agregando en este documento que son datos muy específicos y un lenguaje científico. Y quería preguntarte una vez, ¿por qué no se agrega, digamos, pies de página, por decirlo de alguna manera, donde se explique qué son estos elementos y qué es, por ejemplo, un biofilm y como esta familia de bacterias, qué es lo que significa esa familia frente a otras enfermedades y demás? O sea, como un poco de hipertexto porque estas cosas no Ujú. se hacen. Sí, no lo hemos hecho, yo pienso, porque como ni siquiera se ha definido del todo muy bien cuál es el propósito de cada sección, ¿sí? Porque esa sección de artículos que creo te estás refiriendo es a la sección de artículos destacados.
¿sí? Pareciera que esa sección más bien se creó como para visibilizar entre el grupo de profesores de la facultad lo que los profesores están publicando. Así lo entiendo yo. Sí, esa sección ya no es para el público abierto, sino esa es más como para dar un reconocimiento a los profesores y a los estudiantes de la facultad en su actividad de investigación. Sí, entonces por eso en esa sección como que se deja el lenguaje más técnico y eso que hicimos también un esfuerzo como para no meter demasiada jerga fea ahí, pero de todas maneras permanece. Sí, porque esos extractos casi que se sacan es del abstract del artículo. Claro, igual son nombres que, o sea, que son términos, mejor dicho, que la terminología científica es difícil porque es difícil acceder a lo que significa cada término, Mm, sí, pero una vez ya tienes como esto un poco más visible es distinto, de hecho se vuelve aún más interesante si sabes un poco qué significa cuando te aparece esa palabra, dices, ah, yo sé qué es esto y no soy ok. biólogo, pero entiendo lo que me estás diciendo. Sí, la alternativa que mencionas puede ser interesante, poner como recuadros de definiciones de lo que se requiera para entender en realidad mejor lo que se está transmitiendo. Pero ahora me haces caer en cuenta, por ejemplo, que la revista debería tener claramente designado qué es para quién, o por lo menos que nosotros identificáramos que a quién le estamos hablando en cada caso. ¿Y quién crees tú que es el público de hipótesis? El público de hipótesis ideal para mí sería como público informado con interés en información científica, ¿sí? Como haz de cuenta la gente que compra la revista de National Geographic o la gente que compra, antes uno compraba, yo no sé si ustedes vivieron eso porque ustedes son muy jóvenes, pero en la calle a veces en los puestos de revista uno encontraba Scientific American en español o a veces incluso en inglés. O sea, como ese público es el que yo quisiera llegar a tener como público de hipótesis. La realidad yo creo en este momento, por lo que he oído pues de algunas personas, es que quienes más usan hipótesis en realidad son los profesores de los colegios. Sí, que igual es tremendamente valioso, ¿no? Porque pues es información de resultados de investigaciones o escritos de los estudiantes avanzados que le hablan a estudiantes de colegio, entonces, o por lo menos a sus profesores. Entonces sí creo que ahí es donde está ahorita en este momento el público más interesado en hipótesis. ¿Y por qué crees que está pasando esto? Es decir, bueno, hay dos preguntas, de hecho. ¿Por qué crees que los que tú dices que deberían ser no lo están leyendo actualmente? Mm, ¿Y por qué? Y lo otro es, bueno, no te lo pregunto ahora, pero esto. no, no lo sé. No lo sé si ese público realmente lo está leyendo. No sé, yo no sé a quién llegamos. Sí, no sé quién es ese público que yo quisiera que fuera, pero la verdad no sé. Sé que en una época antes de que yo llegara a la decanatura se hizo un esfuerzo grande para seguir un convenio con el tiempo y se distribuía con el tiempo los números de la revista. Sin embargo, entiendo que eso no funcionó muy bien, que era bastante costoso y no se tuvo como la respuesta que se esperaba. No sé medida cómo, pero decidieron cancelarlo. Ok. Mm, te quería preguntar también un poco como, porque creemos que de alguna manera lo que le hace falta es este entorno multidisciplinario para que las cosas se pongan en contexto. Los contenidos puedan verse desde diferentes ópticas y la gente pueda entender esa ciencia con que otras cosas se relacionan. Ujú. Y no sé si ustedes desde la facultad están construyendo o ya existe una interacción con otros departamentos que pudiéramos nosotros eventualmente, por ejemplo, vincular eh, profesores de otras facultades. Hablábamos el otro día con John, por ejemplo, de química, que había un caso, por ejemplo, con el tema de los, de los reactivos que utilizan en la universidad, que muchas veces son químicos que se usan para la producción de drogas, entonces que era dificilísimo que les aprobaran conseguir los químicos y que había que pasar por militares que no saben del tema para recibir estas cosas. Entonces, por Sí. ejemplo, un politólogo podría explicar muy bien este contexto y que si lees la revista podrás ver como, ah, vale, pues este es el tema científico, pero está metido dentro de este contexto colombiano que pasan estas cosas. Entonces, ¿esto se ha adelantado o cómo ves esto en la facultad? No lo hemos hecho. La verdad no lo hemos hecho. Siempre
Cuando se creó Hipótesis, creo que el objetivo era más dar a conocer las investigaciones del interior de la facultad. Pero tienes razón que puede ser muy interesante tener algún invitado para que escriba algo sobre pues, las dinámicas de la investigación de la facultad con una visión externa. Eso me parecería súper chévere. Y para Sí, los entornos, yo creo que hemos estado mucho como encerrados desde mirándonos el ombligo, con cómo sacar hipótesis adelante y qué mostrar y cómo mostrarlo. Y esto que ustedes están haciendo a mí me parece muy interesante porque creo que no se había hecho nunca. ¿Sí? Y pues imagínate, nosotros haciendo cosas sin saber ni para quién, ni si lo estamos haciendo bien, ni si quien lo va a leer le va a interesar. Entonces, pero yo diría que hay que mantener como esa doble función de visibilizar al interior de la facultad, porque pues nuestra facultad tiene más de 100 profesores de planta, un número gigante también de profesores de cátedra o de asistentes de investigación y además muchos estudiantes de posgrado, ¿sí? Y digamos que si bien lo que queremos es comunicar claramente, para mí siempre hay un propósito de educación detrás. Sí, y en el caso de hipótesis, cuando intentamos que los estudiantes escriban artículos, es porque el ejercicio de escribir primero no es fácil y segundo que ellos también aprendan a que cuando yo escribo tengo que tener en cuenta mi audiencia, ¿no? Entonces yo puedo escribir un artículo científico de mi tesis doctoral, pero si quiero comunicar como algo interesante de eso a un público más amplio, tengo que escribir un artículo distinto, no es sencillamente recortar palabras del artículo científico. ¿Sí? Y eso por un lado. Y por el otro, también muy importante, es un mecanismo para darnos a conocer al interior de la facultad. Yo me atrevo a decir, pero no conozco bien la historia de cuando se creó Hipótesis, surgió fue ante esa realidad de que los profesores no conocíamos lo que los demás profesores hacían o hacen. Entonces, ahí tenemos como seguramente por eso es que se han mezclado los lenguajes, porque hay esa intención también de que la gente lea lo que los demás están haciendo y que de alguna manera se incentive también la conversación entre profesores de la misma facultad. Sí. ¿y la facultad tiene otros entornos donde pase este tipo de conversación? Difícilmente, difícilmente. Santiago, porque el problema es que todo el mundo vive súper agobiado con sus clases, con sus estudiantes, con sus investigaciones, con la búsqueda de fondos, con, bueno, todas las cosas que hace cada uno. Entonces, nunca hemos como encontrado la manera de lograr que la gente se encuentre y se hable, ¿sí? Eso es algo en lo que hay que trabajar seguramente y se han hecho intentos, cada tanto se hacen intentos, reuniones más sociales, los cafés y al final los profesores no van, sencillamente no tienen tiempo. ¿Y sabes, tienes algún referente donde sepas que haya habido un poco esa reunión entre profesores y haya surgido algo que uno pudiera decir, mira, cuando se juntan pasan estas cosas o no? Sí, ha habido como varias cosas institucionales porque es un problema. Sí, es un problema y por eso últimamente te digo de hace más de 10 años probablemente ya, la Administración Central decidió lanzar convocatorias interdisciplinarias. Entre los requisitos para uno presentarse, tiene, por ejemplo, que presentarse con profesores de otra facultad. Sí, Okay. eso es un poco como para forzar que la gente se conozca, se hable y haya pues interacción entre diferentes áreas o disciplinas y buscar pues que surjan ideas novedosas y, pues también como en algunos casos desarrollos más contextualizados porque pues hay diferentes puntos de vista. Entonces, esa es una. Em, lo otro que ha pasado también es que las convocatorias externas piden eso. Entonces, los profesores, en este caso, fíjate que como nos exigen trabajar con otras facultades, al final acaba de pronto uno conociendo más el trabajo de algunos colegas fuera de la facultad que al interior de la misma facultad.
¿Y con qué otros departamentos se relacionan más? Eso depende, pero por ejemplo, física y matemáticas dentro de la facultad tienen algunos puntos de interacción. Y eso es porque hay profesores que hacen física matemática. Entonces entran en contacto pues entre los profesores de los dos departamentos. Ha habido algunas interacciones también entre biólogos y matemáticos cuando, por ejemplo, se encuentra que es interesante modelar matemáticamente algún proceso o algún sistema biológico. Ha habido también proyectos en conjunto entre química y ciencias biológicas, que es como más natural, porque pues toda la biología tiene un fuerte componente químico. Hay algunas interacciones también entre ciencias biológicas y física. Hay interacciones entre física y geociencias, pero apenas como arrancando, porque geociencias es un departamento bastante nuevo. Pero, mejor dicho, se pueden contar, ¿sí? Se pueden contar fácilmente con los dedos de las dos manos y quisiéramos que fuera como una cosa más, o por lo menos yo quisiera que fuera algo más interesante. Ciencias biológicas, sobre todo el grupo de profesores de microbiología, interactúa mucho con ingeniería química. Sí, hay varios proyectos, varios profesores. Al punto, por ejemplo, que Silvia Restrepo, que es la vicerrectora de investigaciones, que antes era parte del grupo de profesores de microbiología, ahorita se fue a trabajar a Facultad de Ingeniería en el programa de Ingeniería Química y Alimentos. Ujú. ¿Sí? Entonces, ahí siempre ha habido como una conexión entre ingeniería química y ciencias biológicas por ese lado. Un poquito entre Facultad de Ingeniería con el programa de Ingeniería Ambiental y Biología Ujú. también. Entonces son como cosas muy específicas que se dan. Lo otro es que eso también se da, Santiago, porque Ciencias Biológicas es un departamento que casi que tiene un profesor por área. Sí, no sé si has visto, pero física, por ejemplo, tiene como unos 4 o 5 grupos de investigación en donde Ujú. están concentrados sus profesores. En ciencias biológicas, el grupo de investigación que más miembros tiene, tiene 3. Entonces, prácticamente cada profesor es un grupo de investigación. Claro. Entonces, eso hace que sea como unipersona en un área y no es tan fácil, pues, establecer los vínculos. Pero existen, es decir, existen y se puede empezar a buscar esas como visiones externas probablemente de los socios que han trabajado en proyectos conjuntos interdisciplinarios y eso se puede buscar. Digamos, si uno planteara algo un poco más alejado de estas áreas afines como ingeniería, digamos que tiene una conexión que puedes hacer fácilmente en la imaginación. Si uno dijera mezclar algo con literatura o artes, ¿qué, esto que se te ocurre cómo te imaginas un poco ese escenario? A mí me parece súper interesante. A mí todo me parece interesante. Yo creo que puedes anotar ahí a todas las respuestas. Le parece interesante. El, eh, el tema es que no ha sido fácil encontrar como esos puntos de contacto, pero efectivamente los hay. Hay un Ujú. profesor en artes que se llama, mm, se me escapa ahora el nombre. Bueno, después me acordaré, que trabaja en artes y él trabaja en pigmentos antiguos y conservación del patrimonio y cosas así. Y yo sé, por ejemplo, que él ha estado tratando de contactar a alguien del departamento de química para que le ayude a ver, por ejemplo, de los restos de un vino que quedó en un copón que estaba en la catedral por allá guardado, qué pigmentos son y de qué planta vienen Ujú. o cosas así. Entonces, sí hay oportunidades, lo que pasa es que toca nuevamente, como lograr que la gente conozca lo que el otro está haciendo y encuentre puntos de común interés. Sé que Mario Omar se llama él, Mario Omar, pero ahora no me acuerdo el apellido. Sí. Y, y sé que él estuvo intentando hablar en un momento con el director de química, no le pusieron cuidado, yo traté de hacerle un contacto también y finalmente la profesora con la que hablé me dijo, no, pues muy chévere, pero yo no tengo tiempo ahora.
Entonces, como que, ¿cómo obligas a alguien a interactuar Claro. si ya tiene las manos llenas o si hay otras cosas en las que prefiere dedicar su tiempo? Ujú. Claro, ¿Y claro. tú crees que desde hipótesis podríamos hacer algo para poder mediar estas interacciones de o sea, de pronto desde otro ámbito, porque ya no es dentro, digamos, entre profesores, sino va a haber un mediador entre ustedes? Sí, no sé exactamente cómo, pero si realmente logramos que la revista le hable a un público más amplio, en realidad lo que deberíamos hacer también es distribuirlo en esas otras audiencias que pueden ser interesantes para interacciones, que yo sé que se les envía, por ejemplo, a los directores de los departamentos o a los decanos, pero si esa persona sencillamente la pone en una biblioteca y ya, pues no pasa mucho más de ahí. Ujú. Mm, pero de pronto sí deberíamos encontrar una forma un poquito más creativa de incentivar esa, Claro, como ver qué le pareció interesante de lo que leyó a la persona y que uno pudiera rastrearlo y decirle, oiga, me gustó su comentario, venga y nos sentamos un día a tomarnos un café y hablamos. Cuando podamos hacer eso, obviamente. claro, y es que también hay un tema acá que es súper, que queremos ver cómo podemos tratarlo, porque sabemos que un poco desde cada facultad y cada área de conocimiento es muy de pensar que lo que hace es más relevante muchas veces que lo que pasa en otras áreas de conocimiento. Y eso hace que sea muy difícil también como generar esas conexiones. Entonces, si uno piensa, por ejemplo, un escenario donde la gente de diseño que tienen este enfoque de dirección de arte y les dices, mira, vamos a hacer, voy a pensar un poco bien borrador, un Ujú, salón de clases como vamos a diseñar el entorno de ese lugar como si fuera el interior de un órgano humano. Y que esa dirección de arte tú pudieras entrar a ese lugar y que te explicara ese espacio, esas cosas, y que fuera un trabajo conjunto entre personas de microbiología, de biología y gente de diseño para que te relaciones con esa ciencia y que puedas llegar a ese conocimiento a través de una experiencia viva. Pero ujú. claro, esto es muy difícil de proponer porque, por un lado, pasa que son dos lenguajes distintos y, bueno, no sé, digamos, te lo pongo un poco sobre la mesa también para que me digas tú que estás ahí dentro de la facultad, estas cosas cómo se pueden tratar para poderlas impulsar, digamos, para que no sea tan complejo. Yo pienso que se necesitan varias cosas. Uno, como ya les contaba, el lanzamiento de convocatorias que dan dinero para hacer cosas en conjunto, eso es algo que impulsa pues las conversaciones. Pero por otro lado, se necesita también que la institución reconozca que esos productos de divulgación son productos importantes, porque hasta el momento lo que tenemos es una tabla en donde se cuentan los productos válidos para la categorización profesoral y para todas las cosas del ordenamiento, que son cosas formales que realmente no tienen en cuenta el trabajo de divulgación. Entonces, por eso esto también implica que la gente siente que le está quitando tiempo a su tiempo de descanso, porque es algo que finalmente nadie va a reconocer más allá de la satisfacción personal de haberlo hecho. Ujú, ¿Mm? En este momento se está discutiendo un documento pues en toda la universidad sobre el impacto de las investigaciones. Y pues precisamente estamos en la discusión y parte de lo que incluye ese documento que todavía no se ha acabado de escribir es cómo, de qué manera se puede impactar positivamente con la investigación a la comunidad cercana, a la sociedad en general, a las empresas, etcétera. ¿Mm? Uno de los temas que está todavía por escribir, porque ni siquiera se ha escrito, es de qué manera llega uno a esas otras audiencias, incluso solamente para comunicar lo que se está haciendo. ujú. ¿Sí? Si eso se llega a incluir dentro de los productos que un profesor puede anexar como parte de su portafolio de productos académicos, pienso que eso impulsaría bastante este tipo de iniciativas.
Y este documento que nos dices que están construyendo, esto es interno a la universidad o esto se puede acceder para ver esa Por ahora es discusión? interno, pero si quieres, pues yo le puedo preguntar a la vicerrectora a ver si me deja compartírselos. Pero como te Mm. digo, esa parte de comunicar a otras audiencias, eso quedó enunciado en la parte inicial, pero realmente no se ha ni siquiera desarrollado el texto de lo que eso significa. Y Y esto, ahí es donde yo creo que hipótesis puede empezar a jugar un papel fundamental, porque imagínate si eso se vuelve un producto académico para los profesores, digamos, los profesores tenemos como tres grandes áreas en las que tenemos que cumplir tareas: la docencia, la investigación y el desarrollo institucional. ¿Sí? Desarrollo institucional siempre ha sido bastante difícil de definir y de definir además indicadores, ¿no? Pero ahorita ya se empieza a hablar de impacto y yo creo que impacto seguramente va a tener una silla en esa parte de desarrollo institucional, ¿sí? Y el impacto no solamente medido como el factor de impacto o el índice H o lo que sea, lo que estamos acostumbrados con los artículos científicos, sino que, no sé, la actividad de investigación de un profesor se convierta en una norma, ¿sí? En una ley de la República, que sea el que hace el acompañamiento, no sé, del equipo técnico de un senador, sí, cosas así que luego yo pueda tener un documento de lo que él aportó. Mire, esto fue lo que finalmente llevó a esta ley. Y lo mismo en los casos, pues ya más de ciencias, ¿sí? Normas técnicas o procesos o cosas así. Pero además, el hablarle a otras audiencias, como te digo, está ahí descrito, pero no está desarrollado. Entonces, ahí hay que trabajar todavía. pues esto está muy interesante porque de hecho, un poco la función que tenemos nosotros con este proyecto es una función estratégica y esto que me dices podría, de verdad, darle un vuelco al asunto y si divulgar ciencia se vuelve una cosa que digamos, les da puntos en sus procesos, pues ya ahí tenemos un poco un paso grande dado. Exactamente. Exactamente. Yo consulto con la vicerrectora porque hasta el momento ese documento fue interno únicamente para los directores Ujú. de investigación de las diferentes unidades. Pero yo consulto si se los puedo compartir. Claro que sí. Sí, porque de hecho esto, no sé cómo Perfecto. sean los tiempos de la construcción de este documento, pero se podría incluir las conclusiones de hipótesis en algún punto. No están definidos los tiempos ni siquiera, Ujú. pero espérame, voy a tomar mi cuadernito para anotar tareas porque tengo como Vale. 8 cuadernos de tareas distintas para no enredarme. Pero qué bueno que todavía uses papel y lápiz. Uy, sí, yo creo que yo no aprendo igual cuando escribo en Ujú. el computador, definitivamente. Como que las cosas no existen si no las escribo de verdad a mano. A ver, entonces documento de impacto para Fernanda y Santiago y marco de tiempo. Y de pronto preguntar eso, si es viable que las conclusiones para hipótesis las puedan incluir, o sea, tenerlas en cuenta. ¿Cuándo termina el proyecto de ustedes para hipótesis? Nosotros en agosto del próximo año hacemos un poco entrega y socialización de la estrategia. Ok, listo. Sí, muy probablemente ese documento se va a discutir y yo por mucho estimo que en 6 meses esté, pero lo que Ujú. tendríamos que hacer es asegurarnos que queda el espacio para que lo que sea que resulte de hipótesis sea, pues quede Ujú. incluido. ¿Sí? Igual es Vale. un documento para toda la universidad, o sea, no va a tener tantas especificidades porque pues es muy Ujú. difícil unificar todo. Entonces, Ujú. en lo que se escriba debe caber las actividades de toda la universidad. Ok. Claro, no, igual es una forma de decir cómo utiliza la narrativa para contar lo que sea que estés haciendo. Básicamente es el punto de todo esto. Entonces se Exacto. puede desglosar, sí, claro. Listo.
Bueno, no sé, Em, seguramente dejé de contestar algunas cosas, pero recuérdame, Fernanda, que veo que tú estás tomando apuntes muy juiciosa. ¿Qué no contesté? No, pues yo creo que vamos entrando al segundo bloque, ¿no? Ya vamos entrando al segundo bloque. Entonces, yo creo que en este punto ya nos vamos, es más, está bloqueada su... Sí. Sí, se fue. Siempre se bloquea justo en ese punto. Queda en suspenso. Cuando voy a Es formular la como... pregunta más importante de toda la entrevista es, Sí. Vaya, ¿qué fue? A ver. A mí me sale como que tiene una rueda encima de su cara que da vueltas. Mm, ¿También? yo creo que se desconectó. Bueno, pues mientras tanto te pregunto otra cosa. Listo. Am, Queríamos saber también un poco cómo se articula la revista Hipótesis con los departamentos. ¿Cómo es ese vínculo? Ay, ahí suena. Pero sí está como detenida Me Fernanda. dice, me dice que se le cayó el internet, Ok, bueno, esperemos a que que va a vuelva. entrar desde el celular. Sí. ¿Cómo se articula? En realidad, para eso tratamos de tener este comité editorial que tiene un representante de cada departamento. Ujú. Y la idea es que los representantes de los departamentos divulgan en sus reuniones de departamento, pues cuándo se va a publicar hipótesis, que se abrió la convocatoria para artículos o para notas, o cuando se abren los concursos de fotografía. O sea, el representante del departamento es nuestro vocero y nuestro vínculo en los departamentos. ¿Sí? Esa es la manera. Y luego, pues no, creo que nada más, porque el resto ya es solamente que una vez que salga la revista se distribuye. Algunos profesores de los departamentos se vinculan o se invitan también como revisores de los diferentes artículos y, y eso es como todo. Vale. Mm, También un poco nos interesa mucho que la revista tenga un lugar en distintos, digamos, esferas de impacto. Y queríamos saber si ustedes tienen de alguna manera identificado digamos, la relevancia o el impacto que tiene a nivel local y a nivel país. Y si hay a No, nivel global, si existe esto para hipótesis, pues también. no, Santiago, yo realmente no tengo ninguna información sobre eso. No, no tengo idea. No tengo idea, pero si les puedo pedir que contemplen esto también, es que ese público que yo te decía interesado en el avance de los temas científicos, dentro de ese público hay un subgrupo que para mí, pues como administrativo sería muy interesante, que son los donantes. ¿Sí? Hemos tenido Ujú. experiencias en la facultad de personas, pues empresarios del país que leen un artículo en el tiempo de alguna nota que salió de las investigaciones que se hacen en la facultad y luego nos contacta y dice, oiga, me gustó mucho eso, yo quiero donar, ¿qué necesitan para poder seguir con ese proyecto? ¿Y cómo es el proceso de donación? Hay toda una unidad en la universidad para manejar donaciones, se llama la Oficina de Filantropía. Ujú. Y filantropía lleva muchos años, porque pues en realidad el tema de donaciones en la universidad empezó ya hace bastante, tratando de buscar recursos para financiar las becas de los estudiantes de bajos recursos pues que llegan a la universidad. Entonces, las donaciones arrancaron buscando dinero para crear un fondo para poder financiar becas y sostenimiento también, porque pues el programa incluye hartas cosas. Luego de ahí empezaron a aparecer donantes que decían, oiga, pero a mí me gustaría también donar para una investigación en el área de la conservación de los bosques o de algo así. Ujú. Y luego también han aparecido personas como esta que te cuento, que dice, oiga, yo vi esto en el tiempo, ¿quién es el investigador? Ayúdeme a reunirme con él. Entonces, a través de filantropía, nos contactan. De hecho, me acaba de llegar un mensaje de filantropía donde me dicen, tenemos un donante que quisiera explorar la posibilidad de apoyar proyectos con impacto ambiental o social en el Urabá, Costa Caribe hasta Cartagena. Entonces, esas cosas aparecen
Ujú, Y yo quisiera que Hipótesis también fuera no solamente como de vez en cuando que alguien vea que en la página se publicó alguna cosa o que de vez en cuando El Tiempo publica un artículo de una investigación, sino que empiece Hipótesis a ser un referente de cosas interesantes para esta gente que quisiera donar, ¿no? ujú. Y de momento la revista no ha puesto ningún espacio donde haga como fácil la ruta para donar. No, Eso no existe. no. Eso Pero se ha fue algo que discutido. no se ha discutido, mejor dicho, yo lo he dicho en los consejos, probablemente ya no sé dónde lo dije, pero lo hemos hablado, todo el mundo ha estado de acuerdo, pero como que no se ha formalizado todavía la cosa. Porque sí es importante hablar con filantropía. Sí, filantropía es tremendamente celosa del manejo de sus donantes y tienen razón en serlo, porque el asunto es que pues son empresarios y es gente que quiere mantener pues sus contactos en el círculo que ellos han, digamos, aceptado, ¿no? No que de repente les empiecen a llegar correos de todas partes pidiéndoles plata. Claro, claro. Mm, a ver, es que esto, bueno, sí, no, esto creo que sí, luego buscaremos el contacto con ellos para preguntarles como en detalle cómo es ese proceso, porque al final es una cosa difícil de tratar, porque claro, todo es una revista donde ves la información y luego te están pidiendo plata, eso da un poco como mm, mal rollo de entrada, pero es una cosa que se puede saber contar, ¿no? O sea, que también depende qué le dices a la persona y de qué manera se lo dices. Yo no sé si filantropía, no sé si esto tú lo sepas, cuando los fondos se utilizan para algo, a la persona se le informa en qué se ha gastado ese dinero. Depende. Hay donantes que lo piden, hay donantes que no. Ujú, Sí, igual todo el dinero que se maneja en la universidad siempre entra a un centro de costos y todo tiene pues muy organizada la contabilidad, de manera que si el donante quiere recibir información sobre en qué se gastó cada peso, se puede sacar. Sí, eso no es un problema. Algunos donantes sí piden que se use solamente para becas de estudiantes de posgrado en el área de conservación de bosques altoandinos, por decir algo. Hay otros que dicen, no, usted dice que va a trabajar en conservación del oso andino, tenga la plata, a mí no me importa, ¿sí? Pero filantropía sí es muy juiciosa en términos como de consentir a los donantes. Y en lo que yo he trabajado, por lo menos las propuestas que entrego, siempre tienen entregables y fechas, ujú, ¿sí? Porque si yo doy una plata, aunque no me interese tener un informe financiero, sí quiero saber que se está gastando en lo que me dijeron que se lo iban a gastar y no me interesa ver el gasto, pero sí me interesa ver que lo que se comprometió se haya cumplido. ujú, Entonces, uno entrega informes. Yo hago reuniones porque pues he tenido un donante que sí es súper fan de toda la investigación y de hecho en una propuesta que estoy entregando ahorita estoy proponiendo que en la primera parte no le voy a entregar un informe, sino que lo voy a invitar al laboratorio y ujú, que él venga y trabaje en el laboratorio, ¿sí? Entonces, porque sé que eso lo va a poner más feliz que recibir un documento. ujú, Y así, entonces sí hay informes, pero depende mucho de lo que haya pedido el donante. ujú. Y frente a, por ejemplo, que esto también fue una cosa que hablamos con otras personas del comité editorial, y es el tema de los costos de la ciencia en Colombia y de hacer ciencia desde la academia. Es muy interesante la conexión entre, por ejemplo, temas de economía y temas de ciencia, por eso, porque habla un poco del contexto. ¿Cómo ves tú un poco que Hipótesis también pudiera hablar de eso, de las dificultades que hay o de las facilidades donde las hay también? Ay, yo no sé, Santiago, yo creo que yo tengo un bloqueo muy interno hacia las quejas. A mí las quejas me ponen de mal genio. Yo tengo que decirte que la gente que se queja de que no consigue o que no le hacen o que no le pasa o que pierde tanto tiempo quejándose que realmente ese tiempo debería usarse en otra cosa. Nadie dice que sea fácil. En Colombia conseguir fondos para investigación nunca ha sido fácil.
Pero entonces no entiendo por qué seguimos quejándonos de lo mismo si esa ha sido la realidad siempre. Sobre todo cuando es una queja que no tiene ninguna propuesta adicional de dónde vamos a sacar los recursos. Yo tengo que decirte que la mayor parte de mi tiempo dedicado a investigación, yo ya no puedo ir al laboratorio, quien hace la investigación son los estudiantes. O sea, yo no pipeteo desde hace 20 o 25 años porque ya no tengo tiempo y me encanta, pero ya no tengo tiempo. Mi tiempo en investigación se dedica a presentar propuestas, buscar aliados, mirar convocatorias, organizar, conseguir los documentos y luego cuando lo tengo aprobado, hacer los informes, pedir informes financieros, conseguir todos los soportes, mandarlos, presentar, ¿sí? Yo tengo que decirte en serio que para mí lo más difícil en la investigación no es conseguir la plata, ¿sí? Realmente la plata se consigue si uno la busca, lo que pasa es que toca buscar mucho, pero la plata se consigue. Es más difícil conseguir personas que estén comprometidas, que sea gente bien preparada y que esté dispuesta a dedicarle el esfuerzo que requiere cualquier investigación. ¿Sí? Eso para mí es lo más difícil. ¿Y tú crees que los científicos tienen esas mismas herramientas de entender la parte administrativa de las ciencias que hacen? No, yo creo que también ahí hay otro bloqueo. Los investigadores quisieran únicamente hacer la ciencia y escribir sus papers y que por allá eso que está detrás de la administración, que en términos de un investigador nunca se le llama administración, sino burocracia, que alguien se encargue de eso y que no le genere ningún problema y que él no tenga que pensar en eso. Ujú. O sea que de alguna manera habría un vínculo interesante si a las personas se les sugiere que hay que hacer equipo con otros, con entornos que sepan manejar estas cosas. Si se quiere hacer investigación con los presupuestos que hacen falta, pues tendría que haber una persona que supiera cómo llamar ese dinero a los proyectos. ¿O esto crees que está muy fuera del... Yo pienso, ¿sabes qué? Que hay un quiebre ahí importante porque hay muchos profesores que han hecho sus carreras de formación fuera del país, donde probablemente conseguir recursos no era tan complejo como en Colombia. Y por otro lado, cuando uno es estudiante, realmente uno no se preocupa por las fuentes de financiación. ¿Sí? Su PI tiene la plata, te dan una tarjeta y tú sencillamente gastas. ¿M? Y escribes tus papers y listo. Y yo creo que esa forma de uno educarse en investigación no te deja ver lo que el PI está haciendo, ¿sí? Que es buscar los recursos. Y cuando a ti te sueltan ya en una posición de profesor, en donde te ves enfrentado a buscar esos recursos, además de tener que en ese nuevo lugar donde llegas, crear tu línea de trabajo, publicar los artículos, claro, todo el trabajo administrativo parece una carga adicional. No, no debería ser. Sin embargo, es muy difícil deshacerse de esa responsabilidad, Santiago, porque finalmente es uno el que está presentando la propuesta y uno es el que se compromete a entregar reportes y resultados. Entonces, sí hay ahí como un punto que yo entiendo, ¿cierto? Yo también soy profesor, yo también he tenido que sufrirlo y y y es pesado, es pesado. En la facultad hemos tratado de alivianar esas dificultades. Entonces, ustedes creo que ya vieron la plataforma de investigaciones o no sé si la vieron, pero tratamos de que la cosa fuera bastante más fluida, que no se perdieran los correos, que la gente dejara de pronto algo de lado porque no lo vio. Entonces, en la facultad tenemos un grupo de 4 personas que son las que ayudan con todos estos procesos administrativos de los proyectos. Y tratamos también de educar a los estudiantes en la administración de sus proyectos, ¿sí? Como para que esto no sea tan ajeno a ellos cuando salgan. Pero no es fácil. No es fácil porque un proyecto no solamente se administra en la facultad, se administra en la dirección jurídica, en la dirección financiera, en adquisiciones y suministros, en contabilidad. Entonces hay muchas cosas en la universidad que tienen que alinearse para que algo pase con un proyecto de investigación y los profesores se desesperan cuando hay cosas que no funcionan o que se demoran. Entonces por eso es que se habla de la burocracia. Claro. Pero pues eso es como, no sé, es otra historia. El,
No sé qué decirte sobre el tema de la dificultad de la investigación o de los fondos de investigación. El, sí, no, debería ser distinto, pero no lo es. Nunca lo ha sido. Vale. Pero hay que hacer más, que falta tal vez un componente o sea, frente al quien es dueño de la investigación. ¿A qué No te sé si me refieres con puedes eso, hacer Fernando? la pregunta. Cuéntame, Porque profesor. mi, mi intención en cuanto a esta pregunta que te estoy formulando es, eh, digamos que el dinero está, ¿cierto? Los recursos también. De pronto falta es un componente de gestión desde la formación, o sea, ustedes están formando estudiantes, tienen un énfasis importante frente a la investigación, es un poco como se perfila mucho el estudiante en la Universidad de los Andes. Estamos hablando de los profesores, pero finalmente son los estudiantes quienes van a llegar o a ser docentes o continuar su camino a través de la investigación. Entonces, eh, digamos, desde la pregunta que te formulaba Santiago, este componente de gestión podría ser algo en lo que podríamos poner un poco más foco desde la formación, o sea, desde la educación. Sí, es inexistente. Es inexistente y además es inexistente, yo creo, en toda la formación de todas las carreras de ciencias en el país. Sí, uno cuando estudia biología o química o cualquier carrera de ciencias, en realidad está muy enfocado en la disciplina, sí, en tener la mayor cantidad de conocimiento y poder entender pues los principios y todo eso. El, pero consecución de recursos, eso es un tema que nunca se toca en una carrera de formación en ciencias. Nunca. Y cuando te hablo de componente de gestión, lo veo más como a, no solamente esa acción de buscar un recurso per se, sino en cuanto a formación de mentalidad. ¿Ves? O sea, que en lo que te he escuchado hablar, eh, frente al rol que tú estás teniendo ahora, lo veo a futuro y puede ser supremamente interesante desarrollar este componente desde la revista. O sea, puede ser un gran reto, pero cómo a través de hipótesis podríamos hacer algo que nos permita empezar a meter este componente de gestión al interior de la facultad. ¿Ves? Como que podría tener una trascendencia interesantísima. Pero dime a qué te refieres con gestión. Es que creo que no te he entendido exactamente a qué te refieres con gestión. A todo lo que implica, digamos, llegar a la consecución de recursos o sea, de cualquier tipo de recursos, inversión, porque esta pregunta que te formula Santiago surge desde una conversación que hemos tenido con varios de ustedes, ¿cierto? Donde hay Ujú, ciertas barreras en el desarrollo de la investigación, pero la gestión implica no solamente un recurso o un químico o dinero, sino se podría ver como una transversal en muchos sentidos de lo que ujú, encierra la investigación y lo que hace que la investigación se dé. ujú. Me refiero más a eso, a verla como una transversal que veo como una oportunidad a explotar. Sí, tendríamos como que discutirlo un poquito más para ver cuál es el alcance de eso. Ujú. Pero sí, de hecho, por ejemplo, hay un tema importante que se ha discutido muchas veces y es que los profesores en la universidad no conocen qué hay detrás de gestionar un proyecto de investigación, ¿sí? No lo saben. Sencillamente yo como profesor pido que me compren un tarro de cloroformo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque tengo un proyecto en el que tengo que gastarme esa cantidad de cloroformo y punto. Y para eso ya tengo mi estudiante y ya tengo la fecha límite en la que tengo que entregar el reporte y el artículo y todo. Y resulta que eso empieza a viajar por diferentes unidades de la universidad para ver si tenemos cupo para comprar cloroformo o si tenemos cloroformo en otro lado en la universidad que no nos permite comprar más por el tema de los químicos controlados por estupefacientes o por Indumil.
Y entonces, mientras eso todo pasa, el profesor dice, oiga, ya el estudiante lleva un mes y no está haciendo nada, ¿cómo así? Sí, entonces, de pronto, lo que hemos pensado varias veces es hacer como unos flujogramas que le permitan a la gente entender por qué hay que hacer las cosas con suficiente antelación, porque cada paso de un proceso toma un montón de tiempo y no es necesariamente porque la universidad se demore o no lo sepa hacer, Ujú, sino porque estamos regulados por otras instancias que no podemos desconocer. ¿Sí? Lo mismo pasa con las contrataciones. ¿Sí? Las contrataciones requieren que la persona que va a ser contratada envíe unos documentos. Entonces el profesor me dice a mí, contrátame a tal persona de tal proyecto que ahí está la plata. Y digo, listo. Y le escribimos a la tal persona y la persona se demora un mes en mandar sus documentos. Y luego viene el profesor a regañar a Blanquita o a quien sea, a decirle, oye, si yo tenía la plata, yo le mandé eso hace un mes, todavía no lo han contratado. Sí, y así ujú. hay cantidades de procesos que finalmente a lo que lleva es que la gente no entiende que hay un montón de tiempo intermedio, que no arranca solamente desde el momento en que yo lo pido. Entonces, hemos querido, por ejemplo, con planeación, desarrollar estos flujogramas, pero a planeación no nos puso cuidado. Ahorita estoy con auditoría. Con la auditoría que nos ha auditado varios proyectos de investigación, entonces levantamos todos estos pasos con ellos y ahí volví yo a pedirle a auditoría, por favor, ayúdenme a que planeación nos levante estos procesos, porque finalmente la unidad que levanta procesos en la universidad es planeación. Pero entonces estoy tratando de que auditoría los presione, porque como no todo es la facultad, como les decía, hay Ujú. jurídica, hay compras, hay, mejor dicho, cantidades de cosas. eh, que de alguna manera nosotros podamos comunicar de una forma eficiente cómo son los procesos y cuánto tiempo toman. Sí, no sé si eso sea lo que estés pensando, que podría incluirse en hipótesis como una forma también para comunicar internamente procesos y que la gente conozca mejor, pero creo que lo más interesante sería como ver ese panorama general y ahí sí poder puntualizar, mire, aquí tenemos una dificultad, con quién tenemos que hablar para ver si eso que es externo y que nos regula y que nos causa problemas se pudiera mejorar. Y tal vez en esos puntos de dificultades es donde un profesor de administración o de economía podría entrar a apoyar a escribir un artículo sobre eso, ¿cierto? Y ver de qué manera se puede resolver. Mira, es que esto que estás diciendo es supremamente interesante porque, digamos, está un poco fuera de la función concreta de lo que debe pasar con este proyecto en particular, pero de todos modos es una cosa que es importante que se pudiera articular, porque al final lo que se ve en la revista pues es un poco el efecto de todos esos procesos. Pero de todos modos, como que también si nosotros queremos decir esto tiene que ser un proceso interdisciplinar, pues la facultad de diseño tiene estas clínicas de diseño que cumplen esta función. Es decir, tú vas y dices, es que con planeación queremos hacer estos mapas y Ujú, sabes que esto le sirve en realidad a toda la universidad. Y decir que la página de la Ujú. universidad y dentro del sistema que un estudiante cualquiera puede entrar, esté diseñado un espacio de la plataforma donde veas el organigrama de dónde va a parar el proceso que acabas de iniciar. Y mm, esto, la facultad de diseño tiene las personas para resolverlo visualmente, para que tenga una experiencia fácil, para que lo pueda ver cualquier persona y demás. Y lo digo porque igual el entablar esa discusión desde ahora, como fue en forma de artículo de la revista o en forma de cosas que se dicen por las redes sociales, de hipótesis o de la facultad, pues es ir abriendo terreno a que eso se haga. ujú. Entonces, pues es un punto que es interesante explorar y no sé, creo que no lo podemos resolver ahora mismo, pero está chévere No. poder No es lo discutirlo. que yo te digo, es que aquí está todo por hacer. Cada cosa que tú destapes, está todo por hacer. Sí, Bueno, pero eso es bueno. Listo. Bueno, creo que casi nos toca ir terminando, ¿cierto? Yo tengo una reunión sí, ahorita a las 10. vale. Pues si quieres, como habíamos comentado, hay cosas que igual van a surgir más cuando revisemos un poco lo que hemos hablado hoy y otras preguntas.
La forma que nos parece, también porque queremos documentar el proceso y todo esto, es hacerlo a través de audios por WhatsApp, que los podemos guardar, los podemos transcribir y demás. Ujú. Entonces, si te parece que te vayamos haciendo esas preguntas que nos quedaron faltando por ahí y las respondes cuando tengas el momento. Sí, claro que sí. ¿Cómo no? Genial. Noto en el chat. A ver, aquí yo tengo chat. ¿Por qué no me...? Ah, sí, aquí está el chat. Te voy a anotar ahí mi teléfono. Vale. En el chat de acá mismo. Sí. Sí. A ver, espera que desde el móvil. Ya, aquí está. Vale. Listo. Entonces sí, tal vez, como resumiendo, yo creo que desde mi punto de vista y por razones también de tradición, la revista pretende ser un medio de comunicación y conocimiento interno entre los profesores y estudiantes de la facultad. Pero por supuesto eso no es suficiente, sino que toca también pensar en comunicar hacia un público más amplio, que como les digo yo, para mí es ese público interesado en las ciencias eh, y, mm, y que ojalá entre ese público podamos contemplar gente interesada en donar. Sí, yo no estoy tan segura de decir done aquí, eso Ujú. tal vez no, pero sí que lo podamos hacer de una manera divulgativa y que muestre lo interesante y que muestre la importancia de esas investigaciones para que alguien diga, yo quiero apoyar a ese estudiante. Ujú, ujú. Ujú. De acuerdo. Perfecto. Sí, y las cosas que hemos visto que nos apoyan, pues de lo que yo he recibido apoyo son unas cosas loquísimas, o sea, que de verdad, yo digo, realmente la gente ve cosas que uno ni siquiera es capaz de explicar bien porque para la plata que nos han donado es, o a mi laboratorio, a veces es, por ejemplo, para estudiar las bacterias que viven en el intestino de los osos de anteojos. Ujú, ¿Sí? O Ujú. el otro proyecto que tenemos andando ahorita con donación es estudiar los microorganismos que viven en la leche del manatí, ¿sí? Con la idea de eventualmente hacer una leche sintética o un probiótico para manatís. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que está detrás finalmente no es ni siquiera el proyecto mismo, es la promesa de que eventualmente haciendo algo se puede ayudar aplicación. a conservar una especie que está en estado vulnerable o en peligro. Ujú. Entonces, Perfecto. sí, Sí, es que esto es otro tema también, porque esto de a dónde va a parar la investigación que es de la que estás hablando también es una cosa que al externo de las ciencias también es como un poco lo primero que ve, en plan, está muy interesante lo que me estás hablando, pero esto, ¿qué sirve? ¿Qué hace? ¿Y qué función cumple? exacto. Que, digamos, es un poco pasar por encima de toda la parte más interesante, pero pues digamos que es la preocupación de la gente también, ¿no? Esto hay que Claro, tenerlo en cuenta. pero además también puede ser la misma preocupación de un colega de la Facultad de Ciencias que no tiene ni idea qué es lo que el químico está haciendo o por qué está sintetizando nuevos compuestos. O sea, Ujú, cuando tú ves un artículo que dice síntesis de nuevos azoles, ujú, o sea, de pronto ni siquiera me dan ganas de leerlo si yo no tengo ni idea qué es un azol o para qué sirve un azol. ujú. Ujú. Y de pronto tiene todo que ver con mi trabajo, sí, pero Claro. Claro. no lo sé. Vale, esto es muy interesante como para generar cosas. Me gusta mucho porque lo que hemos estado hablando tiene como formas de resolverse muy prácticas y muy concretas. Y esto pues, está muy bien, digamos, al proceso de lo que estamos haciendo. O sea que, Ok, me alegra. pues claro, un poco lo que pasará después de esto es que cuando organicemos lo que sale de estas conversaciones es hacer el mapa de la visión y de las preocupaciones que hay en la facultad sobre de qué se trata divulgar ciencias. Así que, pues entre más concretos sean estos puntos, pues mucho mejor, claro. Bueno, me alegra mucho haber hablado con ustedes. Me toca irme. Vale, Bueno, Marta, muchas pues gracias. estamos en contacto. Que les Muchas vaya gracias por tu bien. tiempo. Bueno, cuídense Buen Igualmente. mucho. día. Chao. Chao. Esto ya queda grabado para ti, ¿cierto, Fernanda? Tú tienes cómo descargarlo y todo. Sí, señora. Entonces voy a parar la grabación aquí.